¿Qué pasaría si te dijera que la diferencia entre las personas que parecen tomar decisiones con una calma inquebrantable y aquellas que se sienten atrapadas en la duda constante no tiene nada que ver con la suerte, ni con su inteligencia, ni con la cantidad de títulos que tengan? La verdadera diferencia está en su forma de pensar. Algunas han aprendido a entrenar su mente para anticipar, analizar y actuar con estrategia, mientras que otras viven reaccionando al momento, atrapadas en un ciclo mental que las mantiene en el mismo lugar. Cada día tomas cientos de decisiones, aunque la mayoría pasan desapercibidas. Desde el instante en que suena la alarma hasta los últimos minutos antes de dormir, tu cerebro procesa miles de fragmentos de información, evalúa opciones y traza rutas que determinan el rumbo de tu vida. Pero aquí está el punto crucial: casi nadie aprende a decidir de manera consciente. La mayoría se deja llevar por la costumbre, por impulsos, por la emoción del momento o por miedos que ni siquiera reconocen. Esa falta de entrenamiento mental hace que caigamos en trampas cognitivas, repitamos los mismos errores y perdamos oportunidades que podrían haber cambiado todo. Con el tiempo, esas pequeñas malas decisiones se acumulan, relaciones que no elegimos bien, caminos profesionales que no nos llenan, y una sensación constante de que algo falta. Pero imagina que existiera una forma de reprogramar tu cerebro. Una manera de pensar que no solo reaccione, sino que construya. ¿Qué pasaría si pudieras desarrollar una mente estratégica, capaz de observar el panorama completo, prever consecuencias y actuar con intención, como lo hacen los grandes estrategas, los visionarios, los jugadores de ajedrez que planifican 20 movimientos por delante o los líderes que ven oportunidades donde otros solo ven caos? Eso es precisamente lo que estás a punto de descubrir. Hoy vamos a adentrarnos en la ciencia y la práctica del pensamiento estratégico, cómo funciona tu cerebro cuando tomas decisiones, qué sesgos sabotean tu claridad mental y cómo puedes entrenar tus procesos cognitivos para pensar con precisión, equilibrio y profundidad. Esto no trata de ser más inteligente que los demás, sino de aprender a pensar mejor. De entender cómo tu mente interpreta la realidad, cómo transformas la información en acción y cómo puedes usar ese conocimiento para tomar el control de tus resultados. Porque al final, el poder no está en tener todas las respuestas, sino en saber cómo encontrarlas. Y cuando dominas ese proceso, los problemas dejan de asustarte. Empiezas a verlos como piezas de un rompecabezas que puedes desarmar, analizar y volver a construir a tu favor. Si quieres seguir entrenando tu mente para pensar estratégicamente, tomar mejores decisiones y dominar el arte de la claridad mental, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana descubrirás herramientas para llevar tu forma de pensar al siguiente nivel. Capítulo 1. Arquitectura de la mente estratégica. La mayoría de las personas atraviesa la vida resolviendo jugadas inmediatas, como si todo fuera un simple tablero de damas. Unos pocos, en cambio, entienden que el verdadero juego es el ajedrez, donde no basta mover una pieza, hay que diseñar la partida completa. La diferencia no reside en un genio innato ni en la suerte, sino en el enfoque. La inteligencia estratégica es la capacidad de reconocer patrones donde otros solo perciben ruido, anticipar resultados antes de que tomen forma y posicionarse con ventaja antes de que la oportunidad sea evidente para los demás. Mucha gente cree que este tipo de pensamiento es un don reservado para unos cuantos, un rasgo casi genético. La realidad es otra: la inteligencia estratégica se entrena. Se nutre de principios sólidos, disciplina mental y práctica deliberada. No se trata de ser naturalmente brillante, sino de aprender a pensar de un modo diferente. Para comprender cómo funciona, imaginemos que esta capacidad se sostiene sobre dos grandes bloques de habilidades que, a su vez, contienen 4 fundamentos esenciales. El primer bloque se enfoca en comprender la arquitectura de la realidad y cómo evoluciona con el tiempo. Aquí encontramos el pensamiento sistémico, que reconoce que nada existe de forma aislada. Un problema visible rara vez es el problema real, sino solo la punta de un entramado más profundo. Donde la mayoría reacciona a un síntoma, el estratega rastrea causas, relaciones y retroalimentaciones invisibles. Si un negocio comienza a perder clientes, el observador superficial culpará al servicio, al precio o a la competencia.
El pensador estratégico explora todo el ecosistema, procesos internos, cultura organizacional, dinámica del mercado, incentivos, tendencias, cuellos de botella ocultos, incluso señales sociales y económicas. Entiende que antes de arreglar la superficie, hay que comprender el sistema completo. El segundo fundamento dentro de este bloque es el pensamiento temporal, la habilidad de sostener varios horizontes simultáneamente, el ahora, el mediano plazo y el futuro lejano. Mientras muchos toman decisiones para resolver urgencias inmediatas, el estratega considera las versiones futuras de su realidad. A veces renuncia a una ventaja rápida para sembrar beneficios exponenciales. Invertir tiempo en documentación, construir reputación o mejorar procesos no rinde frutos instantáneos, pero multiplica posibilidades mañana. Esta es la esencia del rendimiento compuesto, pequeñas decisiones inteligentes que, con el tiempo, generan efectos enormes. El segundo bloque se centra en navegar la incertidumbre y amplificar el impacto. Aquí encontramos el pensamiento probabilístico, que sustituye el funcionará o no funcionará por escenarios, rangos y probabilidades. El estratega no busca certezas imposibles, busca claridad progresiva. Evalúa hipótesis, monitorea señales tempranas, se prepara para múltiples desenlaces y actualiza sus creencias con rapidez cuando surgen nuevos datos. El error no le intimida, lo utiliza como señal de calibración. Junto a esto aparece el pensamiento apalancado, la habilidad de identificar los puntos en los que un pequeño movimiento puede desencadenar efectos desproporcionados. Algunos trabajan más horas y creen que la productividad es intensidad. El estratega elige cuidadosamente las acciones que multiplican resultados. Puede ser un sistema que elimina tareas repetitivas, un hábito que mejora la organización, una relación que abre oportunidades, o una habilidad que transforma procesos completos. La clave no es hacer más, sino hacer lo que más peso tiene. Pero comprender estos principios no basta. La inteligencia estratégica exige reconfigurar la mente, porque nuestro cerebro viene programado para supervivencia inmediata, reaccionar rápido, ahorrar energía, repetir lo familiar. Ese mecanismo fue útil en entornos primitivos, pero hoy limita nuestra capacidad de pensar con profundidad en sistemas complejos. Para trascender ese modo automático necesitamos desarrollar conciencia metacognitiva, observar nuestra manera de razonar en lugar de ser arrastrados por ella. El estratega se ve pensando. Reconoce cuando el miedo, el ego o la prisa contaminan su juicio. Se pregunta qué está asumiendo, qué no ha considerado, qué evidencia podría refutar su hipótesis. Esa vigilancia interna le permite cambiar de enfoque cuando detecta que sus pensamientos lo llevan por inercia en lugar de por claridad. Después llega la flexibilidad cognitiva, la capacidad de moverse entre diferentes modos de pensamiento. A veces la situación exige análisis frío, datos, estructura. En otras, exige creatividad, intuición y exploración. La rigidez mental es enemiga de la estrategia. Quien solo sabe operar de una manera queda atrapado en ella. El estratega navega entre enfoques, combina lógica e imaginación, y adapta su marco mental al desafío, no al revés. Finalmente, está la humildad intelectual. No es resignación ni debilidad, es poder. Esta actitud consiste en reconocer que la primera impresión suele ser incompleta y que la verdad se construye con evidencia, no con orgullo. El pensador estratégico no necesita tener razón todo el tiempo, necesita llegar a la mejor respuesta posible. Por eso corrige rápido, abandona ideas superadas y ajusta su modelo mental en lugar de defenderlo por ego. Su identidad no está anclada a parecer infalible, sino a mejorar constantemente. La inteligencia estratégica, en esencia, no es un misterio ni un privilegio de unos pocos. Es una práctica. Es ver sistemas donde otros ven eventos aislados, pensar más allá del presente inmediato, decidir con probabilidades en lugar de certezas ilusorias, y aplicar fuerza donde produce efecto exponencial. Es entrenar la mente para observarse, ser flexible y abandonar el orgullo a favor del aprendizaje. Cuando adoptas estas habilidades, dejas de reaccionar al juego y comienzas a diseñarlo. Ese es el verdadero cambio, de jugador a arquitecto de tu propio tablero.
Capítulo 2. Romper la programación automática de la mente. Tu cerebro no fue diseñado para pensar todo el tiempo. Fue diseñado para conservar energía y sobrevivir, no para analizar profundamente cada situación. Aunque suene incómodo admitirlo, el cerebro tiende a la pereza intelectual porque eso le permitió a nuestros antepasados reaccionar rápido, ahorrar calorías y sobrevivir en entornos peligrosos. Hoy, sin embargo, esa misma tendencia se convierte en una trampa. El cerebro pesa apenas un par de kilos, pero consume cerca de una quinta parte de toda la energía corporal. Para no agotarnos, automatiza procesos y delega decisiones a hábitos, atajos mentales y patrones aprendidos. Esa eficiencia es maravillosa para tareas rutinarias, caminar, conducir, teclear, conversar sin pensar demasiado, pero cuando enfrentamos incertidumbre, toma de decisiones importantes o situaciones nuevas, ese piloto automático mental deja de ser un aliado y se vuelve un saboteador silencioso. La mente, en su afán de ahorrar energía, trata de meter lo desconocido dentro de lo familiar, incluso cuando eso conduce a errores graves. El piloto automático no es una metáfora, es una programación evolutiva. Y se manifiesta de distintas formas peligrosas. Una de ellas es la asociación precipitada, cuando tu mente detecta similitudes superficiales y asume que la solución pasada sirve de nuevo. Esto se parece a aquello, dice el cerebro, y actúa sin examinar los matices. Otra señal es el secuestro emocional. Bajo presión, el sistema emocional toma el control y limita tu capacidad para pensar con claridad. Lo racional se apaga, domina la reacción instintiva. En vez de evaluar, atacas, huyes o te paralizas. También está la inercia mental, esa tendencia casi adictiva a preferir lo familiar aunque ya no funcione. Lo cómodo reemplaza a lo correcto, y sin darte cuenta, sigues estrategias obsoletas solo porque son conocidas. Liberarse de este modo automático no ocurre por inspiración ni por motivación pasajera, requiere control cognitivo, la capacidad de dirigir de forma consciente tu atención, suspender el impulso inmediato y elegir deliberadamente cómo pensar. Es la habilidad de levantar la mano interna y decir, un momento, esto merece reflexión. El primer paso para despertarte de ese piloto automático es aprender a reconocer las señales que indican que lo has activado. Emociones que suben de golpe, pensamientos repetitivos, sensación de urgencia extrema, decisiones impulsivas disfrazadas de intuición. Cuando te ves repitiendo estrategias conocidas sin cuestionarlas, cuando estás más preocupado por tener razón que por entender, cuando sientes que algo tiene que ser de una forma porque siempre fue así, ahí está el piloto automático operando. Para desactivarlo, existen ejercicios mentales que funcionan como palancas psicológicas. Uno es la visión externa. En lugar de preguntarte qué crees tú, te preguntas qué suele pasar en situaciones similares para la mayoría de la gente. Te obliga a salir del ego y mirar patrones reales. Otro es el premortem mental, imaginar que el plan ha fracasado y explorar las razones posibles. Al hacerlo, detectas vulnerabilidades que la mente confiada prefiere ignorar. También sirve invertir el pensamiento, cuestionar tu conclusión inicial formulando activamente el argumento opuesto. Es un desafío voluntario a tu certidumbre y fortalece tu capacidad crítica. Y, quizá el más profundo, está la empatía intelectual, comprender a fondo perspectivas opuestas no para aceptarlas, sino para ampliar tu modelo mental y ver ángulos que tu sesgo pasaría por alto. Pero romper el piloto automático no es solo un ejercicio de lógica. Es también una disciplina emocional. Porque una mente agitada no piensa, reacciona. Para mantener claridad, hace falta cultivar la regulación emocional. Una herramienta poderosa es la reformulación cognitiva, reinterpretar las dificultades como entrenamiento, no como amenaza. En vez de esto es un problema, pensar esto es práctica para mi crecimiento. Otra técnica es el distanciamiento temporal, preguntarte cómo verás lo que te preocupa dentro de un año o dentro de una década. Con esa perspectiva, los dramas se reducen y la mente respira. Ambas prácticas bajan la intensidad emocional y devuelven espacio para el análisis. El propósito no es eliminar emociones, sería imposible y contraproducente, sino convivir con ellas sin que dirijan el timón.
Una emoción puede hablar, pero no decide. Un impulso puede aparecer, pero no ordena. Eso es libertad cognitiva, poder elegir la respuesta en lugar de reaccionar por inercia. No esperes que el cerebro renuncie sin resistencia a su programación automática. Siempre tratará de volver a lo cómodo, a lo rápido, a lo familiar. Pero con atención consciente, hábitos mentales correctos y práctica constante, puedes encender tu modo estratégico cuando más lo necesitas. Dejas de ser piloto pasivo en tu propia mente y te conviertes en arquitecto de tus pensamientos. Ese es el primer acto real de soberanía intelectual, tomar el control del tren antes de que descarrile por los rieles de la costumbre. Capítulo 3. Desenmascarar a los espejos mentirosos. Hay una verdad incómoda que pocos se atreven a mirar de frente. La mente no siempre dice la verdad. A veces inventa historias con tanto encanto que las creemos sin cuestionar. Otras veces, deforma el paisaje interior para que encaje con nuestras expectativas. Y lo más paradójico es que todo eso ocurre no por crueldad, sino por protección. Tu mente intenta ayudarte, pero no siempre sabe cómo guiarte a la claridad. La mente humana es como un guardián antiguo que vigila la entrada de un templo, fuerte, fiel, alerta, pero limitado en su visión. Quiere darte respuestas rápidas porque el mundo es vasto, complejo e incierto, y ella teme que te pierdas en su inmensidad. Para ahorrar fuerza, para moverte más rápido, crea atajos, supuestos y mapas simplificados. A veces acierta. Muchas veces, te encierra sin que lo notes. Estos velos que distorsionan nuestra percepción no son enemigos externos. Son ecos de nuestra evolución, reflejos automáticos de supervivencia, pero si quieres pensar con profundidad, decidir con claridad y actuar desde sabiduría en lugar de impulso, debes aprender a reconocerlos, como quien aprende a ver a través de aguas turbias hasta distinguir el fondo del lago. Y cuando la mente mira, pero no ve. El primer tipo de ilusión surge en la forma en que absorbemos la información. El pensamiento se convierte en un río que solo fluye por los cauces conocidos. Hay una trampa especialmente astuta. Cuando crees haber encontrado la verdad, tu mente empieza a perseguir solo lo que la confirma. Te regala pruebas de tu certeza como si fueran tesoros, mientras oculta la evidencia que podría contrariarte. Es como caminar por un bosque con una linterna que solo ilumina las flores y deja en sombra las serpientes y raíces torcidas. Por eso alguien puede leer los mismos datos que tú y llegar a una conclusión completamente distinta. No es mala fe, es cada mente defendiendo el mapa que ya tiene, aun cuando el terreno haya cambiado. A esto se suma otro hechizo, recordar solo lo que brilla. El cerebro no mide la probabilidad de un hecho, sino la intensidad con la que se grabó en tu memoria. Un accidente impactante pesa más que 1000 días normales y seguros. Una crítica punzante eclipsa 100 elogios suaves. Tu sentido del riesgo, del éxito, del fracaso, todo puede torcerse según los recuerdos que floten primero en la superficie. Y luego está el primer golpe, la primera impresión, el primer número, la primera palabra. Como una brújula fijada antes de tener rumbo, ese primer dato se planta en tu mente y se vuelve punto de referencia. Aunque lo quieras ignorar, te acompaña como una sombra silenciosa. 2. Cuando el futuro se pinta demasiado fácil. Si el pasado nos sujeta, el futuro nos engaña con promesas. La mente imagina caminos rectos, horas suficientes, obstáculos dóciles. Planeamos con la inocencia de un viajero que ha mirado el mapa, pero no la montaña. Siempre parece que esta vez será distinto. Ahora sí, en esta ocasión no fallaré, todo irá según lo previsto. La experiencia nos ha demostrado lo contrario una y otra vez, y sin embargo seguimos confiando en nuestra proyección idealista. De la misma fuente brota la sobreconfianza, esa sensación cálida de entiendo esto, lo controlo, justo antes de que la realidad nos muestre que quizá nuestra visión era más estrecha de lo que creíamos. Cuando la certeza se vuelve demasiado cómoda, dejamos de prever lo inesperado. Y lo inesperado siempre llega. 3. Cuando el ego decide por nosotros. Hay distorsiones que nacen no del intelecto, sino del ego. La mente protege nuestra identidad como un castillo defiende sus murallas. Cuando algo sale bien, decimos, fue mi mérito. Cuando sale mal, el mundo conspiró no por arrogancia consciente,
sino porque admitir errores duele, y el ego teme la herida. Del mismo modo, cuando otro falla, solemos culpar su carácter, es torpe, es irresponsable, es incompetente, pero si tropezamos nosotros, rápidamente encontramos excusas, el día, el contexto, la distracción, el destino. Y existe una trampa aún más profunda, creer que vemos las distorsiones ajenas, pero que somos inmunes a las propias. Cuanto más convencido estás de ser objetivo, más probable es que estés atrapado sin darte cuenta. La soberbia intelectual no grita, susurra suavemente: yo sí veo la verdad. Como despertar del engaño suave de la mente. La claridad no nace del rechazo a la mente, sino de entrenarla, así como un monje pule lentamente su espejo interior para reflejar la luz sin distorsión. Nosotros debemos pulir nuestro pensamiento con intención. No basta con confiar en la intuición no desaparece, pero debe caminar acompañada de método. Una práctica poderosa es invitar al disenso consciente, colocar deliberadamente una voz crítica frente a la idea que amas, y preguntarle: muéstrame dónde podría estar equivocándome. Esa humildad abre puertas que la arrogancia cierra. Otra práctica es honrar la historia del mundo antes que tu deseo. Antes de decir esto funcionará, pregunta: ¿qué ocurrió habitualmente en situaciones similares? El universo repite patrones, incluso cuando nosotros soñamos con excepciones. No olvides crear estructuras, mapas, rituales de decisión que te obliguen a ver más allá del impulso. Un diario mental, una lista de preguntas guía, un sistema de verificación, son anclas para el espíritu que piensa y herramientas para el viajero que no quiere perderse. Sobre todo, cultiva la virtud que equilibra el poder intelectual. Humildad sagrada no es esa humildad que se humilla, sino la que mira el misterio del mundo y dice: sé mucho, y aún así, infinitamente menos de lo que podría. Aprender a sospechar de tus certezas no te vuelve débil, te vuelve libre, porque quien puede cuestionarse a sí mismo no se rompe ante la verdad, se transforma. Y en ese espacio, entre lo que creías y lo que descubres, nace la verdadera claridad y con ella, el poder ser arquitecto consciente de tu propio pensamiento. Capítulo 4. El arte de forjar mapas invisibles. Hay quien vive cruzando el mundo a ciegas, tropezando con las cosas, reaccionando tarde, sorprendido siempre por lo que la vida le pone delante. Y hay quien camina como si tuviera un faro interno, como si poseyera un atlas secreto del universo. Ese atlas no es magia ni profecía. Se llama modelos mentales, formas de organizar la realidad, marcos para entender lo que sucede y anticipar lo que vendrá. Son patrones del pensamiento que ordenan el caos y lo convierten en claridad. Cada persona opera con ellos, aunque la mayoría desconoce el pequeño arsenal con el que cuenta. Como quien usa solo una herramienta para todas las tareas, muchos pasan la vida intentando abrir cajas con la cuchara y clavar clavos con un cristal. En cambio, las mentes estratégicas, las mentes despiertas, cultivan bibliotecas enteras de modelos. Cada idea es una lupa distinta, cada marco, un instrumento afinado para revelar mecanismos invisibles. Un modelo mental no es la realidad, es un lente. Pero elegir el lente correcto puede ser la diferencia entre ver una tormenta y prepararte, o verla demasiado tarde. Hay modelos que nacieron en las matemáticas, pero gobiernan las emociones y las relaciones humanas, modelos que surgieron en la biología y hoy dirigen empresas, modelos de la física que explican el comportamiento de las sociedades. Piensa en el crecimiento compuesto, no es solo el interés que crece en una cuenta bancaria. Es la disciplina diaria que amplifica tu sabiduría. Es la confianza que se acumula con actos honestos repetidos. Es el progreso lento e invisible que un día, sin aviso, parece explotar en logros. Allí donde las pequeñas acciones se multiplican con el tiempo, el espíritu del interés compuesto está obrando. Lo ves en el aprendizaje, en el amor, en la reputación y en el fracaso. Quien comprende ese patrón sabe sembrar antes de exigir cosecha. Así funcionan los modelos, revelan ritmos ocultos. Por eso, quien domina muchos, parece ver el mundo en capas. Y los engranajes ocultos del mundo. Imagina que el universo es una gran máquina viviente. Sus partes conversan entre sí, nada existe aislado. Para comprenderla,
Debes aprender a ver más allá de los eventos y encontrar los hilos que los unen. Los sistemas respiran, se alimentan, cambian. Dentro de ellos hay bucles que amplifican o corrigen, espirales que impulsan o colapsan. Un pequeño rumor puede convertirse en pánico masivo. Un gesto de apoyo puede multiplicarse en cooperación. Ese es el poder de los bucles positivos. Crecer, bien o mal, sin control, si no se observan. Los bucles negativos son los guardianes del equilibrio. Corrigen desviaciones, restauran estabilidad, evitan el caos. Y en toda estructura, hay puntos donde un toque suave tiene la fuerza de una avalancha. Descubrir esos puntos de palanca es un arte, no ganar por fuerza, sino por precisión. En vez de trabajar más, trabajas con inteligencia, en lugar de empujar, alineas fuerzas. Quien descubre esos nodos mueve montañas con un dedo. 2. Decidir cuando el horizonte está cubierto de niebla. La vida rara vez da certezas. A veces, avanzar es caminar entre nubes y confiar en la brújula mental. Aquí entra la segunda gran familia de modelos, los de decisiones bajo incertidumbre. El sabio no pregunta ¿esto va a funcionar?, sino ¿cuál es el abanico de destinos posibles? Reconoce que el futuro es un abanico, no una línea recta. Por eso evalúa probabilidades, contempla escenarios y calcula riesgos como un navegante que estudia mareas antes de zarpar. Pero aún hay más, si el futuro es incierto, conviene diseñarlo a favor. Eso es la opcionalidad, la magia de abrir caminos sin obligarte a tomarlos. Es aprender varias habilidades, guardar energía, crear alternativas. Es sembrar puertas que puedas abrir más adelante si el viento sopla a favor. Cuando la vida cambia, quien tiene opciones fluye, quien no, se rompe. 3. Comprender el alma colectiva. El tercer conjunto de modelos mira hacia dentro del ser humano y hacia el tejido social que nos une. El motor de todo comportamiento no está en las palabras, sino en los incentivos reales, aquellos que tocan el interés, el reconocimiento, la seguridad, la pertenencia. Nada revela a una institución mejor que aquello que premia en silencio, no aquello que proclama en voz alta. Y en el mundo hay un río más fuerte que la lógica, la imitación. Cuando las aguas son turbulentas, buscamos indicios en los pasos ajenos. La multitud influye en el individuo tanto como el individuo aspira a influirla. Las modas, los pánicos, los héroes efímeros y los silencios cómplices nacen de esa corriente. Seguimos a otros para sentirnos seguros. Quien entiende esto navega lo social como quien lee el viento antes de alzar las velas. 4. Aprender como quien forja acero. Por último, están los modelos que perfeccionan la mente misma. Pensar desde los primeros principios es desmontar un problema hasta su esqueleto, ver sus raíces desnudas, ignorar las rutas trazadas por otros y construir la verdad desde lo esencial. Es la chispa de la innovación, la llave que abre puertas que imitadores nunca encuentran. Luego está la imaginación estratégica, ensayar batallas en la mente antes de pisar el campo real. Cada negociador, atleta y visionario lo sabe, la victoria se prueba primero en el mundo interior. Ensayar ideas en la mente es viajar al futuro y regresar con mapas. Ningún modelo basta por sí solo. Como un tejedor que cruza hilos para crear tela resistente, el pensador estratégico construye una trama de modelos. Cada concepto es una cuerda, cruzadas, forman una red capaz de sostener decisiones robustas en un mundo incierto. Cuando dos modelos apuntan en la misma dirección, la intuición se vuelve certeza informada. Cuando chocan, no es error, es señal de que el universo pide más observación, más humildad, más paciencia. Quien aprende estos modelos empieza a ver lo invisible, fuerzas de red, escalas que cambian costos, oportunidades que se esconden tras el tiempo, riesgos que regresan siempre hacia la media, precios ocultos y recompensas silenciosas. No son solo herramientas para ganar, son lentes para comprender. Porque en verdad, el mundo no pertenece al más fuerte ni al más rápido, pertenece a quien sabe leerlo, y los modelos mentales son ese lenguaje secreto que pocos estudian, y que, una vez dominado, convierte la mente en una brújula capaz de orientarse incluso cuando el mundo parece estar hecho de sombras. Capítulo 5. Volver al origen de la idea. La mayoría de las mentes camina por senderos ya marcados.
Ven un desafío y no preguntan de qué está hecho, sino a qué se parece. Buscan similitudes como quien compara huellas en la arena, y entonces repiten fórmulas. Copian rutas, imitan recetas, reciclan pensamientos heredados como si el mundo fuera un conjunto de esquemas que solo necesitan pequeñas mejoras para seguir funcionando. Pensar así es cómodo, seguro, casi cálido. Lo conocido acaricia al ego y evita el vértigo del vacío. Pero la comodidad, en el reino del pensamiento profundo, puede ser una jaula con barrotes de costumbre. Hay otra forma de pensar, aquella que desarma el mundo pieza por pieza hasta encontrar lo que no puede romperse. Es como quitarle las capas a la realidad hasta descubrir la semilla viva que late en el centro. Ese tipo de pensamiento no busca analogías, busca esencias. Pregunta no a qué se parece esto, sino qué es esto cuando nada externo lo explica. Es un regreso al cero, un volver a la madera antes del mueble, al mineral antes de la herramienta, al aliento primordial antes de la palabra. Los sabios antiguos lo intuyeron al observar la naturaleza. Quien comprende la raíz no se confunde con la hoja. Los científicos lo refinaron desmontando el universo hasta encontrar leyes que gobiernan galaxias y granos de arena. Los innovadores modernos lo aprovechan para ver grietas donde otros ven paredes. Quien piensa desde el origen no arregla problemas, los redefine. Ese tipo de claridad no nace de la memoria, sino de la valentía. Porque para llegar a la verdad profunda hay que atravesar una oscuridad, la de no saber, la de romper lo aceptado, la de permitir que la idea propia muera para que nazca algo más puro. Es como mirar un edificio y decidir no repintarlo, sino derribarlo para construir algo que jamás ha existido. Mientras otros pulen la superficie, el pensador esencial cava, rompe piedras, encuentra agua subterránea y bebe de ella. Pero romper el mundo mental tiene su primer obstáculo, lo que creemos que tiene que ser así. Esas frases invisibles que viven detrás de cada pensamiento, esto siempre se hizo así, así funciona, no se puede de otra manera. Como paredes ficticias en un laberinto, solo existen mientras crees en ellas. Quien piensa desde el principio no asume ninguna de esas paredes. Empieza preguntando por qué, no una vez, sino hasta que lo innecesario se desmorona y solo lo real permanece. Allí, bajo el ruido, suele aparecer una revelación incómoda. La mayoría de las limitaciones que creemos firmes son ideas temporales vestidas de eternidad. Una vez desnudado el problema, llega el trabajo de desmontarlo. No con violencia, sino con precisión. Se abre como un reloj antiguo, se separan las piezas hasta que queda claro qué mueve qué. A menudo descubrimos que dilemas aparentemente diferentes comparten un mismo corazón. Y, otras veces, lo que parecía igual se revela distinto, como dos plantas que solo comparten forma, pero cuyas raíces beben de aguas opuestas. Ese gesto de disección intelectual libera caminos. Toca ver el tráfico no como autos, sino como tiempo y espacio mal coordinados, la educación no como aulas, sino como transmisión de curiosidad, la carrera personal no como títulos, sino como vocación afilada. Después de esa disección, reconstruir no es restaurar lo que había, sino edificar desde la verdad desnuda. El momento creativo llega entonces como un amanecer lento. No surge de imitar lo que existe, sino de permitir que lo posible aparezca. Se siente extraño, casi imposible al inicio, porque lo nuevo siempre provoca resistencia. Pero lo que un día es impensable, al siguiente se convierte en evidente. Así han nacido las ideas que cambiaron civilizaciones, no de mirar a los lados, sino de mirar hacia adentro y hacia abajo, a la raíz primera. Este tipo de pensamiento no solo transforma industrias, transforma destinos personales. Permite preguntarte, si nadie me hubiera dicho cómo debe verse una carrera, ¿qué haría con mi curiosidad? Si no existieran caminos ya trazados, ¿qué crearía con mis deseos, mis dones y mis obsesiones? Si no existieran dietas, planes, métodos, sistemas, ¿cómo descubriría lo que mi cuerpo, mi mente, mi espíritu necesitan realmente? Pensar desde el principio requiere energía. No siempre es el camino más rápido. A veces lo cotidiano no merece ser reinventado,
y la sabiduría consiste en saber cuándo basta con caminar por el sendero existente y cuándo es necesario abrir la selva con las manos. Pero cuando la vida te presenta un dilema grande, un territorio nuevo o un sueño imposible, este método se convierte en brújula. Y aunque el mundo te mire como quien mira al que rompe reglas sagradas, recuerda esto: cada avance que hoy llamamos normal comenzó como una falta de respeto a lo establecido. Al final, la meta no es destruir lo aprendido ni despreciar la tradición, es distinguir entre lo que es verdad por naturaleza y lo que es solo costumbre disfrazada de verdad. Cuando logras pensar así, algo cambia para siempre. Ya no habitas las ideas de otros. Ya no heredas límites ajenos. Piensas libre. Diseñas desde la sustancia, no desde la superficie. Y entonces sucede lo más poderoso: dejas de ser invitado en el mundo para convertirte en arquitecto de tu propia realidad. Ese es el regalo de volver al principio, una mente sin cadenas, capaz de ver lo que nadie había mirado aún, capaz de inventar el mañana sin pedir permiso al pasado. Capítulo 6. El arte de elegir con el alma encendida en fuego. Tu destino no se escribe en un día, pero sí se decide en instantes. La vida no se define por los momentos tranquilos, sino por aquellos en los que el pulso se acelera, el aire se vuelve denso y cada pensamiento pesa como plomo. Ahí, justo donde otros tiemblan, donde la mente se estrecha y la sombra del error acecha, es donde se separan los que reaccionan de los que gobiernan. El mundo cree que la claridad nace de la calma. Pero la verdadera maestría aparece cuando el caos golpea la puerta y aún así eliges con lucidez. La mayoría toma sus peores decisiones cuando más las necesita, en medio del conflicto, al borde del plazo, bajo el rugido de expectativas ajenas. Y no es incompetencia, es biología primitiva. Nuestra mente fue moldeada para huir del león, no para negociar un contrato, liderar una crisis o responder con sabiduría al desafío moderno. Cuando el peligro parece real, aunque sea simbólico, el cuerpo convoca a antiguos mensajeros químicos. La respiración se vuelve ruda, la sangre tiembla, los músculos despiertan para correr o pelear, y el pensamiento profundo se disuelve como niebla ante el sol. Esa respuesta salvó a nuestros antepasados, pero destruye decisiones estratégicas. Lo que te protegería en una sabana puede traicionarte en una sala de juntas, en una conversación desafiante, en un examen, en una inversión crítica o en la encrucijada moral de tu vida. La misma fuerza que te prepara para saltar por tu vida puede empujarte a arruinarla. Por eso, quien desea convertirse en arquitecto de su destino debe aprender a pensar cuando el mundo arde, a respirar en la tormenta y a sostener el timón mientras el mar ruge. La primera llave es entrenar la presencia dentro del fuego. No huyes del estrés, te familiarizas con él. Forjas la mente como un acero que ha conocido el golpe y las brasas. Practicas decidir cuando el cuerpo quiere reaccionar, como un samurái que entrena bajo lluvia helada o un buzo que aprende a conservar aire en la profundidad. ¿Quién aprende a pensar cuando late el miedo? Piensa mejor que cualquiera cuando el miedo llega. No se trata de volverte insensible, sino de domesticar al animal interior sin destruir su fuerza. Observas la adrenalina, no te ahogas en ella. El pulso sube, y tú no lo tomas como amenaza, sino como tambor tribal que anuncia que ahora es cuando verdaderamente debes despertar. Pero no todo se gana dentro del cuerpo. Hay que construir rituales mentales que actúen como cuerdas de seguridad cuando la altura abruma. Diseñas maneras de pensar cuando pensar parece imposible. Llamas a estrategias que ya preparaste, igual que un alpinista no decide la ruta en la mitad de la pared, la lleva planificada en la sangre antes de que el ascenso empiece. Creas patrones deliberados de análisis para esos momentos: observar sin exagerar, orientarte sin pánico, elegir sin titubeo, actuar sin parálisis. La mente humana, cuando no tiene estructura, rellena el vacío con miedo. Por eso quienes planean su manera de decidir, sobreviven a tormentas donde otros se hunden en su propio ruido. A veces, bajo presión, la complejidad abruma porque intenta sostener 1000 variables a la vez. Aquí es donde la claridad se vuelve disciplina. Resumes lo esencial, pones sobre la mesa solo lo que importa y lo comparas sin emociones, como un alquimista separando oro puro de ceniza inútil.
Decidir bajo presión no es encontrar la perfección, es evitar las trampas mentales que nacen del apuro. Es recordar que el cerebro, cuando se siente acorralado, mira solo lo inmediato, como un pájaro asustado que cree que todo es sombra de halcón. Entonces te fuerzas a mirar más lejos, 10 minutos adelante, 10 meses después, 10 años al horizonte. Esa distancia mental no es evasión, es un puente hacia la sabiduría. Hay otra revelación que solo llega cuando el corazón se calma lo suficiente para escucharla. No toda urgencia es real. La cultura moderna idolatra la prisa, como si tomar decisiones rápido fuera señal de grandeza. Pero la sabiduría sabe distinguir entre el fuego verdadero y el que solo existe en nuestra imaginación. A veces descubrimos que el mundo no nos exige una respuesta inmediata, solo nuestro ego lo hace. Cuando un plazo no es ley, se negocia. Cuando una presión es impostora, se disuelve. Cuando la vida pide rapidez, respondes. Cuando pide pausa, te sostienes firme y esperas que el barro del agua se asiente para ver el fondo con claridad. Y aún así, hay instantes donde el reloj no perdona. Cuando la urgencia es real, no buscas la opción perfecta, buscas la opción suficiente. Lo perfecto es enemigo del avance y amante secreto del miedo. Más decisiones se pierden por dudar que por equivocarse. Mejor decidir honesto que congelarse esperando una certeza que nunca llegará. Reconocer cuándo avanzar y cuándo detenerte es el filo más afilado del discernimiento estratégico. A veces, aplazar una elección es la decisión correcta, otras veces, negarte a actuar es condenarte. La mente superior no se deja empujar, elige el ritmo desde un lugar de conciencia, no de pánico. Cuando logras navegar presión sin perder presencia, no solo decides mejor, te transformas. La presión deja de ser enemigo y se convierte en portal. Cada situación tensa se vuelve campo de entrenamiento, cada latido acelerado, un recordatorio de que estás vivo para elegir. Dominar la elección bajo fuego no te vuelve frío, te vuelve libre. Porque la verdadera maestría no es no sentir miedo, sino actuar desde el centro aun cuando el miedo respire cerca. No es caminar sin viento, sino danzar con la tormenta sin dejar que te saque de tu eje. Y entonces sucede, te conviertes en quien decide tu vida no desde el reflejo animal, sino desde la conciencia despierta. Ese es el arte de la decisión bajo presión, mantener la mente clara cuando la tierra tiembla, responder con propósito cuando el mundo ruge, y recordar que la calma no siempre es el punto de partida, a veces, es el resultado de haber cruzado el fuego con los ojos abiertos y la voluntad en alto. Capítulo 7. Ver el río antes de que aparezca el agua. Hay una forma de visión que no depende de los ojos. Una manera de leer el mundo como si fuera un tejido vivo, donde cada hilo anuncia el movimiento del resto. Quienes dominan esta mirada no reaccionan al futuro, lo reconocen antes de que nazca. Pueden estar sentados en silencio, rodeados de tranquilidad aparente, y aún así percibir la vibración de algo que está por venir. Donde otros ven azar, ellos ven señales. Donde otros se sorprenden, ellos ya se habían preparado. Esta habilidad, la de reconocer patrones que aún no se manifiestan plenamente, es el sello de los grandes estrategas. No se trata de adivinación mística, sino de sensibilidad entrenada, observar lo obvio sin distraerse, pero también percibir lo sutil, lo que apenas asoma. Un gran maestro no mueve piezas por instinto mágico, sino porque ha visto ese tablero miles de veces en miles de formas y sabe que ciertos gestos del presente anuncian futuros probables. Un inversionista, un médico, un líder, un artista, todos ellos comparten la misma gracia silenciosa. Ven repetir los ecos de lo vivido. Identifican el ritmo bajo el ruido. Adivinan la siguiente nota no porque acierten al azar, sino porque han escuchado la melodía muchas veces. Para desarrollar esta facultad, hay que aprender a mirar como quien rastrea huellas en la tierra húmeda. No basta con ver los hechos, hay que ver lo que los provoca. Primero notarás repeticiones superficiales, patrones obvios, ciclos que cualquiera podría identificar si prestara suficiente atención. Pero si continúas mirando, si entrenas el pensamiento para profundizar, verás las fuerzas invisibles que gobiernan esos ciclos, incentivos que moldean comportamientos, tensiones que buscan liberación,
deseos colectivos que cambian de piel y vuelven disfrazados. Entonces ya no reconocerás solamente patrones, reconocerás los mecanismos que los generan. La clave es observar activamente, no como quien pasea la mirada, sino como quien registra, sigue y contrasta. Llevar una brújula mental que señale cuando algo se repite, pero también cuando algo se desgasta o muta. Perder la costumbre de asumir que el presente es nuevo solo porque lo estás viviendo por primera vez. Guardar rastros, notas, registros, reflexiones, comparaciones. El cerebro olvida, la memoria escrita revela constelaciones. Lo que un día parece aislado, con el paso del tiempo forma figura. El patrón solo se muestra a quien tiene la paciencia de volver a mirar. Y así, tarde o temprano, llegas inevitablemente a la historia. La historia no es un museo de hechos muertos, es un espejo que advierte sin gritar. Los sucesos humanos cambian de escenario, pero las fuerzas que los impulsan rara vez se reinventan. Ambición, miedo, deseos, luchas de poder, innovación, saturación, ruptura, renacimiento. El ciclo se repite como estaciones en la mente colectiva. Al estudiar el pasado, entrenas el oído para detectar cuando un tono familiar vuelve a sonar en el presente. No esperas que la historia imite, sino que rime. Y cuando reconoces la rima, sabes lo que puede seguir. Pero detectar patrones emergentes no consiste solo en mirar hacia atrás. También se trata de escuchar al porvenir, de notar las señales pequeñas que anuncian cambios grandes. A veces son ideas que aparecen en los márgenes culturales, otras, tecnologías incipientes que resuelven problemas que aún no son masivos, otras, variaciones sutiles en el comportamiento humano que parecen insignificantes, hasta que no lo son. Esas pequeñas señales son como pájaros que vuelan bajo antes de la tormenta. Quien no entiende, piensa que cruzan por azar. Quien sabe mirar, reconoce el clima que se forma. Aquí el peligro es confundir ruido con música. No toda señal temprana significa algo. No todo movimiento es tendencia. Por eso el estratega se convierte también en un afinador de sensibilidad. Ajusta su percepción con cautela, evita entusiasmos ciegos, desconfía tanto del exceso de certeza como de la ceguera cómoda. Donde todos ven urgencia, se pregunta si la urgencia es real. Donde todos se duermen porque nada pasa, él sabe que lo estable nunca dura demasiado. El reconocimiento verdadero requiere equilibrio, percepción abierta, juicio crítico, humildad permanente. Y cuando ya no ves patrones aislados sino posibilidades que se bifurcan, nace la anticipación. No intentas predecir un único futuro, imaginas varios caminos que el mundo podría tomar. En tu mente, los escenarios conviven como ramas de un mismo árbol, y cada señal nueva te dice cuál rama crece más fuerte y cuál se marchita. Aprendes a ajustar sin drama, a anticipar sin obsesión, a reaccionar sin sobresalto. Nada te toma del todo por sorpresa, porque ya habías conversado con ese posible destino en tu mente. Más tarde descubres algo todavía más poderoso. Los patrones no están solo en las industrias, en las economías, en la política. Están en las personas, en los vínculos, en el corazón humano. Tanto en el amor como en el conflicto, en la creación como en el cansancio, en la esperanza como en el miedo. Quien reconoce ciclos en sí mismo y en los demás deja de tropezar con las mismas piedras. Aprende cuándo avanzar y cuándo esperar. Cuándo sembrar y cuándo recolectar. No lucha contra la marea, navega con ella, anticipando cada ola antes de verla romper. Sin embargo, ningún patrón es eterno. Todo ritmo se desgasta. Todo modelo se erosiona. Lo que un día fue brújula puede volverse mito obsoleto. Los grandes cambios del mundo, esos que derriban industrias, creencias y sistemas, llegan así, silenciosos al principio, ridículos después, inevitables al final. Y cuando eso ocurre, quien se aferra a los antiguos patrones se hunde con ellos. Pero quien detecta la descomposición a tiempo, quien ve que la música cambia antes de que suene la nueva melodía, es capaz de soltar y adaptarse. La visión estratégica verdadera no admira el pasado ni idolatra la novedad. Observa el flujo del mundo y se mueve con él. Ver el río antes de que aparezca el agua es una práctica diaria. Un acto de atención, memoria y humildad.
de escucha profunda y paciencia feroz, de observar las hojas en el viento y entender que anuncian la corriente. No es magia, es disciplina. No es intuición pura, es intuición cultivada. Es darle a la mente tantas experiencias, datos, historias y reflexiones que un día, sin avisar, empieza a ver en la niebla lo que otros verán solo cuando ya sea tarde. Y entonces, sin necesidad de gritarlo, sabes que has cruzado al otro lado. Ya no vives atrapado entre eventos, vives un paso antes de ellos. Porque quien reconoce los patrones del mundo no solo comprende lo que ocurre, aprende a habitar lo que viene. Capítulo 8. El arte de desmontar montañas. Hay desafíos que, a primera vista, parecen como cordilleras infinitas, colosales, intimidantes, imposibles de cruzar. Quien los observa desde lejos siente que no hay paso posible, que cualquier intento de avanzar es ingenuo. Sin embargo, la montaña sigue siendo roca, y la roca, polvo compactado. Y cuando uno recuerda eso, cuando deja de ver el todo como una única pared insalvable y empieza a observarlo como millones de fragmentos unidos, la montaña cambia. Deja de ser un muro y se convierte en piezas. Y las piezas, al contrario que las montañas, sí pueden moverse. Dominar el pensamiento estratégico profundo comienza con esta verdad. Casi nada en la vida es demasiado grande. La mayoría de las cosas simplemente aún no han sido divididas en partes lo bastante pequeñas. La complejidad suele ser un espejismo. Lo que bloquea no es la dificultad real, sino la confusión que nace cuando muchos elementos interactúan al mismo tiempo sin orden aparente. Resolver problemas complejos no es cuestión de fuerza bruta, es cuestión de aprender a desarmar lo que parece indivisible. El primer paso es mirar más allá de la superficie evidente y reconocer la arquitectura oculta de cualquier desafío. Cada gran problema es un conjunto de subsistemas que se comunican entre sí, como órganos en un cuerpo o engranajes dentro de una máquina. Nada ocurre aislado, pero nada es indivisible. Preguntar qué partes forman a esta bestia es iluminarla desde dentro. En el trabajo, eso puede significar separar factores de mercado, capacidades internas, presiones externas y limitaciones de recursos. En la vida personal, puede implicar distinguir entre lo emocional, lo logístico, lo financiero, lo social y lo psicológico. Nombrar las piezas es empezar a domarlas. Ver cómo se influencian, qué alimenta a qué, que depende de qué, es descubrir que lo que parecía caos tiene patrones y que lo inabarcable se vuelve cartografiable. Luego llega otra forma de dividir, no por estructura, sino por propósito. En vez de preguntar ¿qué hay aquí?, preguntas ¿qué tiene que ocurrir para que esto se resuelva? Esa es la lógica de los artesanos, los ingenieros y los cirujanos del pensamiento. Identifican procesos, flujos, transformaciones. Cada paso tiene insumos, tareas y resultados esperados. Y lo que parecía un abismo se convierte en un sendero. Paso 1, paso 2, paso 3. La claridad llega no porque el problema sea menor, sino porque ya no intentas abarcarlo entero al mismo tiempo. Es como convertir una tormenta en gotas. Aún así, incluso con estructura y funciones claras, muchos desafíos se sienten agobiantes porque combinan relojes que marcan ritmos distintos. Lo urgente se mezcla con lo importante, lo inmediato con lo estratégico. Para avanzar, debes separar el tiempo en capas, lo que exige acción hoy, lo que crece mañana y lo que florecerá con los años. A veces la urgencia es solo la máscara del síntoma, y al desatarla, descubres que lo que llamabas crisis era solo la sombra de una raíz sin atender. Otras veces, lo que parece lejano requiere semillas plantadas ahora. La claridad temporal es una brújula, sin ella, cualquiera se pierde. Pero aún con un mapa claro, surge la otra barrera, las cadenas invisibles. Limitaciones reales y falsas limitaciones se mezclan como enredaderas. Algunas provienen de leyes naturales o normas externas. Otras son cadenas hechas de costumbre, miedo, hábitos heredados o suposiciones que nunca cuestionaste. El pensamiento estratégico afina el oído para distinguir el metal del humo. Pregunta qué restricciones no se pueden mover, cuáles sí, cuáles pueden doblarse y cuáles solo existen porque nadie se atrevió a tocarlas.
Resolver lo que bloquea más no siempre es glamuroso, pero es el acto que libera el resto. Rompes un nudo y el resto de cuerdas cae. Sin embargo, ningún problema ocurre en el vacío. Cada desafío tiene un teatro de actores visibles y otros en las sombras, aliados, adversarios, observadores, beneficiarios silenciosos, detractores disfrazados. Puedes construir la solución más elegante del mundo y aún así fracasar si ignoras a quienes orbitan alrededor del problema. A veces, comprender intereses, miedos, incentivos y puntos ciegos de las personas involucradas es más determinante que comprender la mecánica técnica del asunto. Resolver un problema no es ganar un rompecabezas mecánico, es orquestar un movimiento humano. Quien ignora esto gana batallas técnicas y pierde guerras reales. Y cuando crees que todo está claro, surge la pregunta más profunda: ¿estás tratando el síntoma o sanando la raíz? La superficie miente. La verdadera causa suele esconderse en lugares incómodos: fallos de hábito, patrones emocionales, sistemas culturales, creencias no examinadas, incentivos mal diseñados. Preguntarte por qué, una y otra vez, con honestidad brutal, es cavar hasta lo que realmente sostiene el problema. No hay transformación sin excavación. No hay liberación sin descubrir lo que produce el dolor. Una vez que las piezas están expuestas, queda entender su danza. Algunas pueden moverse primero, otras después. Algunas avanzan solas, otras exigen coordinación delicada. Como construir una catedral, no puedes poner vitrales sin paredes, ni paredes sin cimientos. Ver dependencias es ver secuencias es ver estrategia. De repente, lo que era caos se convierte en coreografía. Y cuando crees que has terminado, aún falta la mirada final, donde se crea valor y donde se pierde. Todo sistema, un negocio, una relación, un proyecto, una vida, es una cadena de pasos donde algo se transforma. El pensamiento profundo busca donde el valor se diluye, donde se estanca, donde se desperdicia. No para remendar pedazos aislados, sino para elevar el sistema completo. Optimizar sin ver el todo es podar ramas sin notar que la raíz se seca. Así, desmontar montañas deja de ser una metáfora, se convierte en habilidad. Una montaña sigue siendo inmensa, pero ya no asusta. La ves como lo que es, polvo organizado. Y tú, con paciencia, claridad y lucidez, la desarmas grano a grano hasta convertirla en camino. Este es el poder de la descomposición avanzada: no achica el mundo, sino que agranda tu capacidad de sostenerlo. El estratega no teme a lo grande. Solo pregunta dónde poner la primera mano. Porque sabe que los gigantes no caen de un golpe, se disuelven en piezas. Capítulo 9. La mente que sabe transformarse, cultivar inteligencia adaptable en tiempos de cambio acelerado. El mundo ya no cambia por etapas, muta en sacudidas. Lo que ayer parecía estable hoy se desmorona, y lo que parecía imposible mañana será rutina. En medio de ese torbellino, la inteligencia rígida, esa que se aferra a métodos pasados como quien se agarra a una cuerda podrida, se convierte en su propio enemigo. La verdadera sabiduría actual ya no pertenece a quien acumuló más certezas, sino a quien sabe soltar las caducas, reinventarse y volver a aprender sin sentir que pierde algo, porque entiende que lo único que pierde quien no cambia es el futuro. La inteligencia adaptable es una danza. No se trata de moverse sin criterio, sino de ajustar el compás cuando la música del mundo cambia. Es la capacidad de cuestionar tus propias creencias, remodelar tu pensamiento, abandonar rutas que ya no llevan a ningún lado y construir nuevas sendas sin nostalgia por las antiguas. En el corazón de esta inteligencia vive la humildad intelectual, el reconocimiento de que toda comprensión es provisional. No significa dudar de ti mismo hasta la parálisis, significa saber que incluso tus mejores ideas son puentes temporales, no templos sagrados. Pero la mente humana, por defecto, odia soltar. Tiene apegos invisibles. Se aferra a sus conclusiones como si fueran abrigo en invierno, aunque el clima ya haya cambiado y ese abrigo solo impida avanzar. El sesgo de confirmación intenta proteger tus viejas narrativas. La trampa del costo invertido te susurra: ya invertiste demasiado para cambiar ahora.
Y el apego al statu quo te convence de que mover una pieza del tablero es más peligroso que dejar que el tablero desaparezca bajo tus pies. Romper esas cadenas es el primer acto de evolución mental. Desarrollar una mente flexible es aprender a mover el foco. Es cambiar lentes cuando el panorama cambia. Es preguntarte, como un científico curioso, ¿en qué momento lo que creía dejó de ser verdadero? ¿Y qué evidencia nueva está llamando a mi puerta? La actualización activa de creencias es una práctica silenciosa pero revolucionaria. En vez de esperar que la realidad te grite para reaccionar, escucha sus susurros. Ajustas tus convicciones como un navegante ajusta velas al sentir el cambio del viento, sin esperar a que la tormenta lo sorprenda. Este espíritu adaptable también se nutre de la diversidad mental. Igual que un bosque sano alberga múltiples especies para resistir plagas y sequías, una mente fértil acumula modelos distintos para interpretar la realidad. Aprender de otras disciplinas, pensar como un economista, un físico, un ecólogo, un historiador, un filósofo, convierte tu mente en un organismo resiliente, con herramientas distintas para cada terreno. Cuando una perspectiva falla, otra ilumina el camino. La rigidez viene de ver el mundo con un solo mapa. La adaptabilidad surge cuando posees varios y sabes cuándo usar cada uno. Imaginar futuros también fortalece esta inteligencia. El pensamiento por escenarios es un entrenamiento para el espíritu estratégico. No se trata de adivinar, sino de prepararte para varias formas en que la vida puede desplegarse. Preguntarte, ¿y si el terreno cambia? ¿Qué si la variable que tomo por segura deja de serlo? ¿Cuál sería mi respuesta si el mundo me sorprende? Te convierte en jardinero del azar, anticipas brotes, podas riesgos, proteges semillas de posibilidades antes de que crezcan o mueran. En una realidad acelerada, el valor no está solo en aprender, sino en aprender con velocidad, curiosidad y precisión. Las habilidades técnicas caducan como hojas en otoño, lo que permanece son las raíces, habilidades meta como observar patrones, comunicar con claridad, pensar críticamente, desaprender y volver a aprender. Estas competencias son brújulas eternas en territorios desconocidos. El aprendizaje adaptable es inseparable del espíritu experimental. Los antiguos imperios se hundieron creyendo que la tierra era plana. Los exploradores transformaron el mundo porque hicieron pruebas pequeñas con barcos pequeños antes de cruzar océanos. El pensador adaptable trata cada idea como hipótesis, no dogma. Prueba, observa, ajusta. No sacrifica semanas para probar algo que puede entenderse en una hora. Experimenta como lo hacen los científicos y los artistas, ligero, consciente, dispuesto a descubrir. Pero todo esto sería inútil sin sistemas de retroalimentación claros. La mente tiende a justificar lo que ya cree, por eso, depender solo de tu percepción es como navegar con una brújula imantada. Necesitas indicadores, señales tempranas, instrumentos que revelen cuando algo deja de funcionar antes de que sea obvio. Quien detecta la grieta en la pared antes de que sea un agujero siempre está un paso adelante. Y está, por último, el principio que salva a quienes navegan entre tormentas, la antifragilidad. No basta resistir el caos, hay que crecer en él. Esto significa aceptar la incertidumbre como maestra, no como enemiga. Diseñar caminos con opciones, con márgenes, con redundancia y flexibilidad. Así como el cuerpo se fortalece con microestrés físico, la mente se hace poderosa cuando se expone a lo inesperado sin quebrarse. La adaptabilidad también es social. Una sola mente puede avanzar, pero una red de mentes puede evolucionar más rápido que cualquier cambio externo. Rodéate de miradas distintas, dialoga con quienes no piensan como tú, comparte aprendizajes y observa los de otros. Una conversación puede ahorrar años de ensayo y error. Al final, desarrollar inteligencia adaptable no significa cambiar por capricho, sino cambiar cuando la realidad lo pide. Es sostener firme el alma pero flexible el método. Es saber quién eres, pero no casarte con cómo actúas. Es mantener anclados los valores, pero dejar que las estrategias fluyan como agua rodeando rocas. En un mundo que se reescribe a diario, la mente que sabe transformarse no pierde estabilidad, encuentra libertad.
Si este contenido te ha inspirado a crecer, a cuestionarte y a ser más adaptable en un mundo que cambia tan rápido, únete a nuestra comunidad y suscríbete al canal. Queremos escucharte. Deja un comentario contándonos qué ideas vas a poner en práctica primero y cómo piensas transformar tu forma de pensar. Juntos podemos aprender más y apoyarnos en este camino hacia la inteligencia adaptable.